Hola queridas y queridos, buenas noches. Esta noche en especial vamos a hablar sobre por qué las neurociencias son tan importantes en la experiencia del trauma. Mi nombre es Marian Dávila, yo soy psicóloga clínica, especialista en neurociencias aplicadas al trauma y por muchos años dedicada al estudio de la traumaterapia, a la investigación, al trabajo con personas en esta área. En realidad la neurociencia está de moda, por decirlo así, y es una buena cosa en realidad. Damos por sentado, ¿no?, que el trauma fuese algo como tan particular, tan especial que hubiese que detectarlo. Sin embargo, yo diría que el trauma forma parte de la vida, un poco como Peter Levine lo dijo ya hace más de 30 años. Hemos tenido que aceptar un nuevo lenguaje, aceptar una nueva forma de ver nuestra experiencia en la vida, y hoy día yo quiero empezar desde cero, a hablarles un poco de esta historia, de por qué la neurociencia es tan importante al comprender nuestra vida en el trauma y por qué desde la infancia nosotros vivimos experiencias que sí pueden afectarnos, que nosotros lo sabemos de alguna manera. Sabemos que hay cosas que nos producen ansiedad o situaciones que son incómodas, que vienen a acompañarnos de chiquititos, ¿no?, o de chiquititas, y que siempre sentimos que son aquellas cosas que nos afectan, ¿no? Sin embargo, la neurociencia lo que hace simplemente es avalar lo que nosotros sentimos. Así que lo primero que yo quisiera hoy día comentarles es eso. Hace unos 40 años atrás, ¿no?, por decirlo así, quizás un poquito más, un poquito menos, Peter Levine empezó en el año 90, 96 a trabajar el tema junto a varios de sus amigos. Yo tuve la suerte de conocer a Catalina Ureta, ¿no?, que fue mi profesora durante mucho tiempo, compañera, una gran amiga, y que fue la que, dijéramos, me enseñó después otras terapias que voy a comentar, de sostener puntos, y Peter practicó mucho con ellos, ¿no?, distintas técnicas para encontrar el tema de la regulación en el cuerpo. Y también quiero hablar de por qué el cuerpo tiene que ver con el trauma, porque antes el cuerpo no tenía mucho que ver con el trauma. Nosotros que estamos en general, las personas que no tienen que ver con la psicología, que no tienen que ver con la psiquiatría, que no tienen que ver con la neurociencia, no tienen por qué saber un lenguaje tan técnico, ni tienen por qué entender la relación, por ejemplo, cuerpo-trauma, sistema nervioso-trauma. ¿Por qué yo tengo que saber algo así? Con suerte sé que tengo presión arterial y que realmente me duele la cabeza porque puede ser que dormí mal. Entonces nosotros estamos acostumbrados más bien a ver sensaciones, a tener sentimientos, a tener emociones, a tener miedos, a tener angustias, a tener ansiedades. Más bien nos ligamos y nos relacionamos con la experiencia traumática desde sentires, desde una expresión física o a veces una expresión afectiva. Entonces muchas veces se vuelve una sofisticación que nosotros podamos definir si tenemos trauma o no. Sin embargo, antes de estos hace 30 o 40 años que yo les decía, todo era racional mental, ¿no? Todo era porque yo tenía un problema en mi cabeza, en que yo estaba pensando mal, en que yo estaba imaginándome cosas, alucinaciones, procesos paranoides, pensar cosas raras. Ya había en 1970 más o menos con Bessel van der Kolk, por eso él es una persona tan importante, ¿no?, este psiquiatra americano. Ya habían algunos consensos, algunos acuerdos en psiquiatría, y aparecían estos manuales para poder clasificar los problemas que teníamos nosotros en la personalidad, de poder decir, no, esta persona lo que tiene es una crisis bipolar, no, esta persona tiene esquizofrenia, no, la persona tiene depresión. Como que en el fondo buscamos esas consideraciones como para poder clasificar y para poder tener un mejor diagnóstico al momento de aplicar una terapia farmacológica. Así que también quiero desmitificar el tema de los diagnósticos. Los diagnósticos a veces son bien prácticos, sobre todo de la manera en que yo quiero tratar a la persona con la que estoy trabajando. Pueden ser también por el otro lado estigmatizantes
Sí, claro, por supuesto, en la medida en que no hay un contexto comprensivo, en un contexto integrativo, un contexto colaborativo, donde la persona recibe apoyo, soporte, ¿no? Porque la psicoeducación, la educación, tanto en el contexto familiar, en el contexto educativo, en el contexto clínico, en el contexto familiar, es demasiado importante. Nosotros no podemos como salir a pensar que alguien va a entender una depresión cuando de repente las depresiones eran como una cosa así casi como media romántica, y hoy día nosotros sabemos que hay muerte neuronal, que se afecta la memoria, que tiene repercusiones cerebrales importantes, que el ánimo tiene que ver con factores neurológicos, ¿no? Entonces por eso la neurociencia, insisto, no solamente es una moda, viene para quedarse. Existe gracias, y lo tengo que decir, existe gracias a la tecnología. Si no hubiera tecnología no habría neurociencia. Nos guste o no, la neurociencia nos permite ligar a otras ciencias con la computación, con la química, con la medicina, con la neurología, con la psicología, con lo cognitivo. O sea, realmente la neurociencia es una herramienta, por decirlo así, que nos permite, es una disciplina muy amplia que nos va a permitir realmente poder incorporarnos en esta comprensión de nosotros mismos. Así que eso lo quiero dejar como bien claro, que es un campo muy amplio y que lo que viene es a permitirnos afirmar que ciertas cosas que nos pasan sí son posibles ser validadas, ¿no? Hace 15 años atrás, muchas veces los informes que yo hacía para los tribunales, de repente en casos de niños con graves problemáticas, en ese tiempo yo tenía que convencer al juez de que sí, efectivamente, la violencia que había vivido ese niño o ese joven sí había afectado, por ejemplo, su desarrollo infantil. Que no era lo mismo un niño que había vivido una infancia tranquila, un niño que había vivido una infancia segura, que no era lo mismo que había estado un niño que había estado sostenido con soportes, que un niño que había vivido en situaciones de precariedad. Y que además había sido violentado. Entonces, en esos tiempos, estoy hablando 15 años atrás, uno iba a argumentar con investigación, decir, mire, si en realidad la violencia puede hasta reducir la masa encefálica, la violencia puede hacer que el niño tenga daño cerebral, o sea, uno realmente va a depender de la edad, la violencia del niño. Entonces, como hoy día eso ya está como gracias a Dios, dijéramos, por lo menos a nivel de tribunales, a nivel de los peritajes, a nivel de dijéramos, de los consensos de las vulneraciones de derechos. Se sigue haciendo quizás la violencia igual, ¿no? Sigue aplicándose violencia, pero nosotros, por lo menos en el área en que estamos de derecho, que estamos tratando de que estas cosas sea algo más informado, hemos logrado, dijéramos, tener a disposición la neurociencia. Entonces, insisto, es una disciplina donde uno tiene que aprender un lenguaje, sí, es verdad. Es una disciplina donde nosotros no solamente sabemos del sistema nervioso, ya la neurociencia no solamente es la teoría de Porges. Yo le digo a las personas que estudian conmigo, mucha neurociencia, vamos a tener que estudiar muchas cosas, y además vamos a tener que ligarlo con la psicología, ¿no? Y por eso es que hoy día yo quiero hablar de por qué la neurociencia tiene que ver con el trauma, por qué el trauma tiene que ver con el cuerpo, ¿ya? Eso es como lo que les quiero comentar. Y cómo, dijéramos, la neurociencia se preocupa, ¿no?, de analizar y de estudiar cómo fue mi infancia, ¿ya? Cómo fue mi desarrollo cerebral, si yo hice todas las etapas del desarrollo que corresponden cerebralmente, neurológicamente, biológicamente, y si genéticamente yo pude responder al medio mi adaptación, ¿ya? Eso es sumamente importante. Si yo recibí los cuidados, si yo me siento niño seguro, check, ¿ok? Estamos. A veces no estoy diciendo que yo como mamá, y lo digo yo como mamá, todas las mamás, tenemos esta cosa como instintiva, por decir así, de que uno tiene que andar adivinando, tiene hambre. No, lo que verdad es que tiene sueño, no es que ahora está enojado el bebé, no es que ahora está mojado el bebé. O sea, realmente es súper difícil detectar las necesidades de un infante. Es sumamente complejo. ¿Qué decir cuando las mamás tienen estas depresiones postparto? No les digo, la dificultad se cuadriplica cuando una mamá pasa por una depresión,
o cuando ha estado con una cesárea compleja, o cuando ha vivido además una preeclampsia, o ha pasado una diabetes gestacional, o tuvo parto de urgencia, o pucha, mil cosas más. Qué decir bebés en incubadora o que niños de alto riesgo. Entonces, como que toda la primera etapa de 0 a 12 años, ¿no? Es la primera etapa donde la mamá se ajusta al niño, el niño se ajusta a la vida. No es tan fácil. Entonces, y a pesar de que nosotros en ese tiempo lo único que estamos haciendo como mamás es permitir que ese ser humano pueda evolucionar y pueda desarrollarse sanamente, sobre todo, fíjense que ¿qué hacemos cuando chicos? Control sano. Lo primero que estamos evaluando es el cuerpo, es su desarrollo. Lo que más lo llevamos al niño es al pediatra, ¿no? Por lo tanto, el cuerpo es el vehículo de la conciencia, es el vehículo de esta estructura psicológica que va a sostener el resto de nuestro yo. Entonces, muchas veces, yo le digo a las personas, muchas veces nos quedamos con algunas cosas pendientes en la infancia, o a veces quedamos con estas lagunas emocionales o estos vacíos emocionales que no fueron resueltos y que podrían representar aquello traumático, ¿ya? A veces no es algo traumático de nosotros, sino que es algo traumático de la familia. Un papá que se murió, un hermano, una situación en que la familia pasa por una pérdida de casa, por ejemplo, muchas cosas que pueden pasar en esa época en que el niño es pequeño y que tiene que quedarse viviendo con una tía, que es muy común, con un familiar porque pasa algo en la familia, las migraciones que tenemos ahora, o sea, todo lo que está pasando con las personas que son estas migraciones climáticas que vamos a vivir durante estos próximos años, que se esperan alrededor de 19 millones de personas migrando en Latinoamérica, alrededor de toda América. O sea, tenemos un horizonte de procesos que vienen por delante muy potentes. Entonces, todos estos cambios de lugares, de culturas, de inserciones escolares, de cambio, van a generar un estrés, ¿ya? ¿Qué se estresa? El cuerpo. El cuerpo es el que se va a estresar y nuestro cuerpo se estresa y entonces dormimos mal, nos sentimos inquietos, estamos desordenados, por decir así. Unos nos comemos de más, otros comemos de menos, unos dormimos poco, otros no dormimos todo, otros nos peleamos cuando estamos estresados, o nos sentimos como muy inseguros, ¿no? Y yo diría que de 0 a 12 no es que se cree la autoestima, más bien se crea la estima, es decir, cuánto yo he sido estimado, cuánto yo me siento seguro conmigo mismo, ¿no? Aparece el yo como un proceso de la identidad de la persona, de ser un yo válido, yo Marian, yo Juanita, yo Pedrito, ¿no? Empiezo a tener voz, empiezo a tener una identidad que va en construcción, ¿no? Y la psicología empieza a hablar de esta identidad, de esta personalidad que se empieza a desarrollar, que de verdad es lo que va a permitir que tú funciones. A pesar de que nosotros tenemos estos conflictos y que en ese sentido yo creo que Freud era un ser humano extraordinario, a pesar de todos sus temas, dijeron que también los tiene como todo ser humano, pero Freud en realidad siempre hablaba del conflicto interno y siempre tenemos algún conflicto interno, como que no nos gusta estar tranquilos. Y realmente en ese tiempo, como diría Otto Kemper, este psiquiatra con que yo he estudiado y que encuentro que es como también un ser humano extraordinario, con que yo me formé en terapia focalizada en la transferencia, que es una terapia que trabaja trastornos de personalidad. Lo más importante acá en la primera infancia son los valores, pero son los valores, primero que nada, que nos van a transferir a nosotros. Los primeros valores que nosotros tenemos son culturales, son familiares, son los que nuestros padres creen que nosotros deberíamos tener como valores. No necesariamente son los que nosotros nos vamos a quedar para después. Ya no demos por hecho que lo que nuestros padres nos enseñan se nos va a quedar. Una parte de eso nos va a acompañar, pero muchas veces nosotros discrepamos y podemos adquirir otros valores posteriores. Sin embargo, esta estructura de valores, ¿no?, va a estar a la base de todo lo que nosotros vamos a ir aprendiendo durante la vida y vamos a ir sintiendo si estos valores que hemos visto que nuestros padres nos transfieren son estos o no reales, son estos o no operativos para nosotros en el mundo que nos tocó. Porque además tenemos la brecha generacional en este proceso, en esta identidad, en este cuerpo, en ese momento y en ese contexto histórico para ese niño o esa niña. Entonces, ¿qué quiero decir?
que lo primero que vemos en el neurodesarrollo, en la edad de 0 a 12 años, es el cuerpo, es el niño y sus procesos de mentalización básicos. Es decir, entonces, ¿por qué es tan importante el cuerpo en esa etapa? Porque se tiene que desarrollar. ¿Ya? Las mujeres tenemos que llegar a los 12 años y poder tener regulación hormonal, y los chicos tienen que crecer porque después se tienen que transformar en hombres. Biológicamente tenemos que llegar a ese punto, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos una, entre comillas, una primera etapa, madurativa, ¿no? De un proceso biológico. Pero ¿qué dice la neurociencia? Además, a los 12 años, 12, 14, ¿no? Están estas podas neuronales donde cambiamos todos los sistemas de neurona, tenemos todos estos cambios, ¿no? Porque el cuerpo se prepara para otros procesos. Entonces, ¿qué hemos logrado en etapa de 0 a 12? Hemos logrado que nuestros cuidados que hemos recibido han marcado nuestra experiencia de crecimiento de 0 a 12. ¿Cómo hemos sido cuidados? ¿De qué manera nosotros interpretamos esa sensación de relación con el otro en estos cuidados? ¿No? Por eso la psicología de la personalidad, que también es en el área en que yo trabajo, ¿no? Empieza a mirar cómo yo, en mi registro del cuerpo, vuelvo al cuerpo, ¿ya? Con esta biología que yo tengo, con este cuerpo que yo he ido construyendo desde la biología, me empiezo a sentir seguro o no seguro en él. Como yo, estas memorias que tengo en el cuerpo, sobre cómo he sido cuidado, cómo he sido querido, quedan instaladas. Yo tengo un cuerpo y ese cuerpo tiene memoria. Entonces, la neurociencia estudia el sistema nervioso y estudia las memorias del cuerpo, estudia la función del sistema nervioso. Pero el cuerpo registra las memorias, registra los recuerdos, registra las emociones. Y además de eso tiene un componente genético hereditario, o sea, trae todo aquello que nuestros parientes y familia nos dejaron para bien o para mal en nuestro árbol genético. Tilín llega a nuestra genética a través de este genoma y a través de nuestros genes, ¿no? Para decir, sorry, pero usted se va a parecer a su abuelita y usted se va a parecer a su abuelito, aunque ni lo conozca, ¿ya? Aquí está la huella de la familia. Entonces, no puedo separar el cuerpo del trauma. No puedo separar el trauma de la memoria y todo está en el cuerpo. Imagínense, la psicología es como re moderna, es como Pierre Janet era como 1893 también andaba por ahí Freud. O sea, tenemos como 800, 900, qué sé yo, como 150 años la psicología. Más o menos dijéramos que estamos pensando por qué, señor, somos así, por qué será que respondemos a todas estas cosas de esta manera. La filosofía, claro, es más antigua, que también se pregunta exactamente lo mismo, por qué seremos así, por qué somos así, qué nos pasó, a dónde estamos parados. Siempre la filosofía se pregunta exactamente lo mismo que la psicología. Ya no le fue tan bien, pero en fin, la psicología está haciendo ese esfuerzo que le vaya mejor, pero entre medio entonces ahora aparece la neurociencia para decir, ok, sistema nervioso, cuerpo, memoria, ¿ya? Procesamiento cerebral, ¿no? Y sí importa que el medio ambiente, ¿no? Aparece la epigenética ya más sofisticado. El medio ambiente parece que si nos afecta, no influye. Como que si llueve, hace frío, nos afecta, y se hace calor y nos morimos de hambre. ¡Oh! Existe la ecoansiedad, existe el estrés térmico, ¿no? O sea, fíjense cómo la complejidad del lenguaje de nosotros va a ir adquiriendo fenómenos que son ambientales. Ya no vamos a hablar de ansiedad, vamos a hablar de ecoansiedad. Ya no vamos a hablar de estrés por calor, vamos a hablar de estrés térmico, ¿no? Vamos a tener muchas cosas que vienen acerca de nuestras cosas en el cambio climático que van a ir trascendiendo nuestro lenguaje y que lo vamos a incluir. Entonces, luego que yo logré recibir cuidados, instalé los procesos de seguridad interna, es decir, la neurocepción tan destacada por Stephen Porges, ¿no? En la teoría polivagal. ¿Qué dice Porges? Que el sistema nervioso necesita sentirse seguro para funcionar, ¿ya? Y la neurociencia dice, oh, es cierto,
no es una idea, es una realidad, que el sistema nervioso está hecho para perseguir el medio ambiente. También lo había dicho Maturana. Maturana lo tenía clarísimo, ¿no? Que el sistema nervioso sí funciona en interacción con el medio ambiente. También se lo había dicho la etología, también lo he dicho en los estudios con los animales. De hecho, uno sabe que las amebas, cuando no hay agua, como que se quedan dormidas y se quedan quietas hasta que vuelva el agua. Por ejemplo, o sea, estamos hablando de 2 millones de años atrás. Entonces, muchas cosas como que eso es lo que ha pasado últimamente, que muchas cosas se han puesto en análisis y se han validado, ¿no? Es una cosa que busca, como para mi modo de ver, tener a ciencia cierta, desmitificar ciertas cosas y permitir que las personas puedan tener un juicio de valor acerca de las cosas más claro, ¿no? Y puedan entender qué necesitan mejorar o qué necesitan tener más cuidado, ¿no? Cuando uno dice sería bastante bueno, ¿no? Que tú pudieses como estar tranquila en un lugar tranquilo con tu bebé, dándole de mamar, y que tú pudieses no tener intervenciones para estar mirando a tu bebé, haciendo contacto visual, porque el sistema nervioso está en contacto de tus ojos con los ojos del bebé. Es una cosa biológica, ¿no? Sistema nervioso, 3 neuronas de conexión para el cerebro, funciona perfecto con los ojos, está muy relacionado con la amígdala también. La visión está relacionada con todo el cerebro en áreas asociadas. Entonces, cada cosa que el niño hace y tú haces, el mismo olor de la mamá, el mismo olor de la leche, memoria, 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 memoria que se va impregnando en ese niño. Entonces, nosotros tenemos que entender que quizás son esos 15 minutos, 10 minutos que van a hacer que ese niño tenga, cuando vaya al colegio, tranquilidad, que esté más seguro, que se sienta más tranquilo, porque él, cuando va al colegio, está instalado en su cabecita que él va a volver a su casa. Él va a volver a su casa, él ya no tiene la idea de que no está en su casa. Hay niños, fíjense, hay niños que van al colegio y que van tranquilos porque saben que van a volver a su casa. Pero hay niños que ni siquiera saben si están bien en su casa o están bien en el colegio, porque no están bien en ninguna parte. Esos niños son niños desregulados. Y otra cosa importante que ha traído la neurociencia es el concepto de regulación. En la medicina existe hace los mismos 150 años de la psicología. Por ahí vi a la Carolina, que nos puede decir cuántos años, la Carolina Guíñez, que no sé cuántos años existiría la medicina, porque no tengo idea, pero a lo mejor 200, un poquito más que la psicología. Pero el concepto de homeostasis, ¿no? De balance, de equilibrio en el cuerpo de los procesos biológicos, existe, pero la neurociencia y el proceso del trauma ha traído de vuelta esta posibilidad de que nosotros entendamos la importancia de ser regulado. Pero ¿qué pasa con un niño que no está regulado en su casa? Porque nadie anda regulado en la casa. Suele suceder, ¿por qué no? Porque andamos todos corriendo todo el santo día. Yo no soy Santa María, yo soy lo más hiperactivo que hay en el planeta, tengo que decirlo. A mí mi hijo me dice, mamá, cálmate, no camines tan rápido. Yo soy súper hiperactiva. Eso, cada cual tiene su onda, ¿no? Entonces el niño no está tranquilo en su casa, no está tranquilo en el colegio, está desregulado, ¿no? Entonces todas estas nuevas interpretaciones, ¿no? Acerca del cuerpo nos ponen sobre la mesa nuevamente esta preocupación, este interés de preguntarnos si estamos regulados o no. ¿Cuánto podemos regularnos? Y por eso es tan importante las prácticas somáticas. Y por eso es tan importante cuando el Jimmy habla del flow back, y hacer flow back, mover el cuerpo, o la danza movimiento terapia de la Amanda Buceta cuando hace danza movimiento terapia, o cuando vemos distintas prácticas que yo voy recomendando, haga esto otro, porque en realidad mindfulness, muchas cosas que sí son muy específicas para cada persona, porque cada persona le va a acomodar ciertas técnicas más que otras también. Va a depender del tipo de cuerpo, del tipo de respiración, del tipo de dolencia, ¿no? Que uno va como pudiendo afinar el diagnóstico, que tanto a veces uno cuestiona, ¿no? Pero el diagnóstico es bastante práctico en términos reales, ¿no? Entonces, buscamos en nuestra infancia tener los mejores cuidados posibles, una neurocepción, o sea, un sentido de seguridad positivo que se pueda mantener en el cuerpo, y una estima positiva. Eso es de 0 a 12.
me voy a imaginar que voy a entrar a la adolescencia, ¿ya? ¿Qué está buscando el adolescente? Llegar a un proceso de ser un joven o un adulto emergente, que es lo que plantea Arnett. El adulto emergente es una nueva forma en que nosotros vemos al ser humano actual, es lo más moderno que hoy día se ha planteado. Sí, yo estoy atendiendo, justamente tenemos nuestra oficina acá estamos ahora recién estrenando oficina, hasta camilla estamos estrenando. Estamos ahí en Manquehue con Kennedy, al lado del colegio San Pedro Nolasco, ahí estamos. No me sé bien la dirección, pero ahí la puedo poner después, se las puedo, si me preguntan por interno se las puedo mandar la dirección y pueden en el WhatsApp me pueden pedir una horita, qué sé yo. Entonces, lo que les estaba diciendo, nosotros hoy día, dijéramos, estoy escribiendo un libro con una colega justamente sobre el adulto emergente y la diferencia que hay, porque una de las cosas que también está desmitificando la neurociencia es que nosotros a los 18 años somos adultos. Eso no es cierto, por ningún lado. Y lo peor de todo es que los adultos se nos olvida que fuimos adolescentes. Eso es peor todavía aún. Aún yo no puedo entender cómo a la gente se le olvida que dejó de ser adolescente insoportable muchas veces. No hay problema, Cintia. Muchas veces el problema más grande es olvidarse de cuán adolescentes fuimos, ¿ya? Insoportablemente adolescentes. El 80% de los grandes problemas más difíciles de la persona en sí misma, es la adolescencia. Y además, con la noticia que trae la neurociencia, fíjense que los últimos estudios que dicen que el cerebro no termina de desarrollarse hasta los 29 años. Eso significa que no somos adultos cerebralmente hasta los 18. A los 18 todavía nos faltan 10 años más de desarrollo cerebral. Y nosotros estamos así como apretando a todos estos chiquillos y exigiéndoles un montón de cosas porque ya tiene 18 años. Pero 18 años a veces no tienen idea de nada. Y en realidad últimamente es notable observar en nuestros jóvenes emergentes, futuros adolescentes, adultos emergentes, cómo ese estrés tan tremendo de no estar en condiciones madurativas hace que su salud mental se deteriore tremendamente, ¿ya? Eso es muy notable. Y nosotros, ¿qué es lo que nosotros estamos construyendo desde los 12 en adelante? ¿Se han preguntado ustedes qué estamos haciendo desde los 12 hasta los 28? Estamos construyendo la personalidad. Estamos dando el espacio a la personalidad, a quien como nosotros vamos a ser el resto de nuestra vida. Es verdad, la personalidad, menos mal, ¿no? Pues si no sería terrible. La personalidad se puede transformar, cada cierto tiempo puede cambiar, ya tiene patrones de cambio, pero en general hay un porcentaje de nuestra personalidad que es bastante estable, fijo y organizado. Y es así porque si no estaríamos muy mal. Las personas que no logran ese balance en la estructura de la personalidad van a terminar en un tratamiento complejo, ¿no? Porque lo que uno estudia, ¿no? Mi postítulo clínico es trastorno severo de la personalidad. O sea, una persona que no ha podido generar una experiencia sana mentalmente de 12 años en adelante a 18, ¿no? Va a ser diagnosticado probablemente con difusión de identidad, con un trastorno de personalidad, etcétera. Legalmente hablando, en Chile por lo menos, nosotros no vamos a... Es raro, se podría decir que es raro, que nosotros vamos a diagnosticar un trastorno de la personalidad antes de los 16 años, al menos que sea muy notorio y ya quede muy en evidencia el trastorno de la personalidad. Pero en realidad a los 12 años lo que estamos buscando es encontrar nuestra identidad, ¿ya? La neurociencia va a estudiar, ¿no?, cómo ese cerebro se está organizando. ¿Ya? Volvemos al cerebro, volvemos al cuerpo. Cuando yo estoy observando a un adolescente, ¿ya?, fíjense cómo piensan. Entre que se enojan y se desenojan. Entre que sí saben lo que quieren y no saben lo que quieren. Hay de todo tipo de adolescentes. Hay adolescentes adultizados, ¿ya?, que ya saben lo que quieren de aquí al año 2028, o sea, ya están conscientes de muchas cosas, son sumamente adultizados.
y hay adolescentes que son súper niños. Tenemos todo tipo de adolescentes y va a depender mucho de cómo lo traten en la familia, si lo vuelven un adulto temprano o lo vuelven un adulto, ¿no?, tardío. Va a depender mucho. Nosotros como padres, es súper complejo el tema de cómo vamos a ayudar que este desarrollo de la personalidad sea bueno. El tema de los límites claros, el tema del amor con límites, el tema de la sexualidad, el tema de cómo yo voy a permitir que el joven o la niña joven pueda como desarrollar sus intereses, encuentre sus cualidades, ¿no? En ese sentido, la paciencia que uno tiene que tener, estas rebeldías de repente o estas inconsistencias que tienen. Entonces vamos a ver que a mayor nivel de trauma, porque eso también es muy importante, a mayor nivel de desorganización, vamos a tener problemas de trauma también, o de estrés traumático, que como nosotros, yo siempre le hablo a todo el mundo de las cortinas de colores, cuando estoy en terapia, ¡ay, qué bonito el pajarito! Todo el rato estoy pensando cómo esa persona piensa, porque donde más nosotros vemos el efecto del trauma es en cómo pensamos. Es donde primero tú ves cómo se refleja el trauma. De repente hay cosas que las personas te señalan, ¿no? Y tú quedas así como, ¿por qué está uniendo A con J? De la A a la J faltan todas esas letras y él pasó de la A a la J sin ninguna explicación. Entonces, lo primero que nosotros podemos observar en los procesos traumáticos es el desorden en los procesos mentalizadores, es en cómo yo pienso de las cosas. Muchas veces pienso cosas que no me ayudan tanto también, ¿ya? Entonces nosotros empezamos a observar cuán desorganizada está la mente de esa persona. Eso es una de las cosas más interesantes en el proceso del trauma. Cómo nosotros nos pensamos a nosotros mismos, cuánto de eso que pensamos es de nosotros o nos es inculcado por otros. Si yo a los 25 años todavía estoy pensando que me tengo que preocupar de mi, miren la palabra, autoestima, o sea, no es autoestima, ¿no? Si yo estoy preocupándome de mi estima, es cuando soy niño. De mi autoestima es cuando yo ya estoy haciéndome cargo de mi estima, ¿no? Es una cosa que yo trabajo mucho en la terapia. La autoestima es como yo decido estar en la vida, como yo quiero estimarme a mí mismo. Y esa es mi derecho, es mi capacidad de yo encontrar mi propia identidad. Entonces, estamos demasiado acostumbrados a veces por cultura a tener que depender de elementos externos para poder definir nuestra estructura y para definir nuestra estima. Entonces, hay muchas cosas que hoy día la traumaterapia va a cuestionar de las cosas convencionales. Y por eso estos modelos modernos donde el cuerpo, la emoción y ciertas interpretaciones de esta forma de comprendernos a nosotros mismos son bastante más cercanas a la realidad. No son tan abstractas, por un lado, y por el otro lado son más afines a lo amoroso, porque son más amorosas contigo mismo. Yo a los 21 años o a los 18 le digo, señoras y señores, se acabó. De ahora en adelante vamos a construir nuestra propia autoestima. Vamos a ver qué necesitamos para eso. Vamos a pensar de qué manera podemos sentirnos mejor, ¿no? De qué forma podemos fortalecernos, salir de esa fragilidad en que hemos estado todos esos años. Hemos estado de los 12 años a los 18 o 22 años pensando, ¿está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? Todo el santo día. No sé si a ustedes les pasa, ¿estará bien o estará mal? ¿Habré hecho bien o habré hecho mal? ¿Lo dije bien? Yo, todos mis jóvenes con los que yo trabajo, pero todos están pensando si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Si contestaron bien o si contestaron mal. Si deberían haberse callado, quedarse callado o no haberse quedado callado. Es increíble el estrés y la tensión de hacer las cosas bien, porque es tan difícil hacer las cosas bien, ¿ya? Porque en esa edad no sabemos nada y tenemos que aprenderlo todo. Entonces muchas veces uno acompaña en pensar cómo sería la mejor forma. Esa es la nueva traumaterapia.
Es otro tipo totalmente de acompañamiento. Es mirar cómo esa persona piensa, es observar sus respuestas en el cuerpo, es darle cuerpo a esa persona, es sacarla de sus patrones. Muchas veces la traumaterapia actualmente no va a ir necesariamente a ver elementos del pasado, aunque yo sí puede ser que en algún momento necesite saber, por ejemplo, cómo fue ese parto. Muchas veces, ¿no? Un paciente me decía el otro día, sí, la verdad es que yo no logro encajar nunca en mi equipo de trabajo. Ah, sí, perfecto. Probablemente tampoco encajaste para tu parto. Cuéntame qué tipo de parto tuviste. Entonces, claro, no había encajado porque fue un parto prematuro, no alcanzó ni a encajarse, 1, 2, 3 fuera. Entonces, muchas cosas en nuestro lenguaje, en la construcción inconsciente, tenemos que tener mucho trabajo con el tema del inconsciente, saber manejarnos en ese tema. Nosotros tenemos que tener claro que la construcción de la identidad es a través de los polos, ¿no? Es decir, tenemos un polo positivo, un polo negativo en nuestra estructura, en nuestra estructuración. También el cerebro funciona en el placer, ¿no? Y en el dolor. Entonces vamos a ir ligando en la verdadera traumaterapia y en el proceso de poder sanar las memorias en nuestro cuerpo, vamos a ir ligando, vamos a ir comprendiendo conceptos muy amplios, con mucha información, con muchos elementos, en los que nosotros en realidad vamos a ver que entre los 12 y los 22, 25, yo estoy instalando, ¿no? Lo que yo creo, lo que yo pienso, ¿no? Proceso todo esto para llegar a construir una identidad, un yo. Y dijéramos nosotros, en este adulto joven, vamos a esperar que este adulto joven emerja, ¿ya? Emerja con estas condiciones nuevas que tenemos hoy en día, y vamos a ver que este sistema nervioso autónomo, este sistema, estos mecanismos de defensa que tenemos, ¿no? Porque el ser humano es muy complejo, es imposible estudiar traumaterapia, dijéramos, o neurociencias, o experiencia somática, o estudiar teoría poligonal. No, es todo junto, al final uno tiene que estudiar un montón de cosas finalmente. Uno empieza por una y termina 25 terapias más allá, porque sabe que no puede ir parcializando un elemento más complejo, que es una unidad que es el ser humano. Eso es sumamente importante. Y también nosotros necesitamos vivir en el cuerpo, necesitamos habitarlo, necesitamos aceptarlo, que cuesta un mundo construir nuestra identidad en un cuerpo que quisiéramos que fuese de otra forma, que está muy del adolescente. Y en realidad, si yo me pusiera a evaluar, por ejemplo, en un análisis funcional, ¿no? Cómo ha sido, como lo hace Kemberg, ¿no? Cómo es tu vida, cómo ha sido tu vida social desde la infancia, cómo ha sido tus relaciones y vínculos, ¿no? Cómo ha sido tu vida laboral, cómo ha sido tus estudios, cómo ha sido tus hobbies, cómo ha sido tu intimidad, ¿no? Todo lo que uno analiza en el análisis funcional. Nos damos cuenta inmediatamente dónde están los puntos fuertes y los puntos débiles de alguien, ¿no? De cualquiera de nosotros. Y de verdad, finalmente, muchas veces nunca hacemos ese trabajo. Siempre la terapia, nosotros sabemos que nuestros sistemas, y como decía Don Ulrich Schneider hace un rato atrás en Alemania, en un curso de la SET, que dio, no sé, en abril, en marzo, por ahí, nunca van a haber suficientes traumaterapeutas en el planeta, imagínense, como para atender toda la gente que necesitan. Y por el otro lado, nosotros tenemos sistemas como que son totalmente imposibles de atender al nivel a veces que necesitamos las personas. Y además, cuando uno se pone a leer estudios de psicofarmacología, yo igual tengo una especialidad en eso, y uno empieza a estudiar como a qué nivel nosotros podemos como entender las farmacoterapias como actuales, qué tanto esa persona puede prescindir o no de esta farmacoterapia, cuándo son necesarias, cuándo no son necesarias. En este adulto emergente que en realidad pensábamos que a los 18, pongámosle 21 años, ya es adulto, pero eso no es verdad. Y muchas veces nosotros, voy a decirlo así, podría decir que tenemos partes adultas algunos, o que a lo largo del tiempo nos hemos ido tratando de volver lo más adultos posibles.
Como diría en el psicoanálisis, hemos tratado de pasar por la depresión depresiva, la posición depresiva, perdón, que es como que te da, la posición depresiva es como, parece que las cosas no son como yo quiero, pero bueno, ya, no me voy a frustrar tanto por eso y voy a aceptar la vida como es. Cuando uno hace ese insight, ¿no? De bueno, ya, ¿sabes? Ya está bien, esta cuestión, yo quiero que salga el sol y llueve, yo quiero que llueva y salga el sol, ya, ok, no me voy a frustrar tanto por eso. Mi marido es buena persona, me ama, me quiere, pero ronca, bueno, ya no importa. Y yo soy simpática y quiero a todo el mundo, pero en realidad soy hiperactiva, y voy a tener que querer así como soy nomás, po. Entonces, la integración de lo positivo con lo negativo, ¿no? La estructuración de una personalidad lo más sana posible. Cuando hacemos esa integración del yo, dijéramos, de la luz y la sombra, dentro de una personalidad más o menos organizada y sana, entonces por ahí empezamos el camino de lo saludable, mentalmente hablando, y no de la patología. Vuelvo a decir que la neurociencia lo que está haciendo, y se los quiero decir una y otra vez, chiquillos y chiquillas, la neurociencia es un camino de validación para muchas cosas que muchas veces no habían por dónde. Llámele habilidades especiales, llámele paz, llámele sensible, llámele TDA, TDAH, todas las siglas que usted quiera. Pero en verdad lo que está haciendo la neurociencia para nosotros como seres humanos es validar nuestras posibilidades de ser tratados y diagnosticados bajo la línea que usted considere más apropiada de una mejor forma, ¿no? Y por el otro lado está permitiendo, por ejemplo, en el estrés postraumático, 10 años atrás yo decía, oye, pero ¿cómo no vamos a diagnosticar y vamos con toda esta cosa del terremoto del 2010 aquí en Chile, pucha, pero ¿cómo no vamos a hacer un diagnóstico anticipado del estrés postraumático? ¿Para qué vamos a esperar que la persona ya llegue con sintomatología mayor y ya esté gatillado? Dicen, no, es que los costos, es que es tan difícil, no esperemos que, tenemos que esperar. No, hoy día hay protocolos para evaluar el estrés postraumático. ¿Qué hay de interesante con el estrés postraumático? El estrés postraumático todavía es la piedra angular de los procesos. ¿Por qué? Porque el estrés postraumático no funcionan tan bien los medicamentos clásicos con el estrés postraumático. El estrés postraumático se trata más con terapia. Entonces, lo mismo pasa con las personas con autismo. Las personas con autismo necesitan una farmacoterapia especializada. Necesitamos neurólogos especializados en farmacoterapia en autismo. Porque no es lo mismo una persona neurodivergente en la farmacoterapia. Y además, ¿qué decir que hay personas que de verdad se toman un medicamento y les cae pésimo, y hay otras personas que se toman 5 y no les pasa nada? Además hay ese tema. Y efectivamente, dijéramos, lo que está haciendo hoy día, insisto, poder ligar el cuerpo en la terapia, es poder pensar y sentir desde el cuerpo, ¿no? Entonces nosotros, ¿cuál es la diferencia de eso? Nosotros, acuérdense, venimos de la cognición, venimos de lo cognitivo. A mí me encanta lo cognitivo. Yo sé que siempre mi cerebro es estímulo-respuesta. Si, yo no voy a inventar la rueda. Si nosotros somos estímulo-respuesta. Si no hay estímulo y no respuesta, estamos mal, chiquillos. Significa que algo pasó, ¿no? Estímulo-respuesta, tiene que haber estímulo-respuesta. Sin embargo, lo interesante es ver qué estímulo para qué respuesta, ¿ya? Y por eso nosotros sabemos que las redes neuronales, ¿ya?, van a tener que ver mucho, y ahí es lo importante del sistema nervioso. A mí cuando me dicen, eso, yo estudié ya el sistema nervioso. Ah, sí, mira tú, qué bueno que estudiaste el sistema nervioso, me parece muy bueno. Ya, pero ¿por qué es importante el sistema nervioso? Por el nivel de respuesta. Porque no es lo mismo que yo esté trabajando con una red neuronal que con otra. Eso es lo importante del sistema nervioso. ¿Qué es lo que me interesa a mí? El nivel de respuesta. Es saber que esa persona está en respuesta a sobrevivencia o no está en respuesta a sobrevivencia. ¿Con qué mecanismo estoy lidiando? ¿Estoy lidiando con el miedo o con la ansiedad? ¿Qué tipo de neuroendocrino, lógicamente, qué tipo de mecanismo estoy complicada? Esa persona, ¿desde a dónde está respondiendo a ese estímulo? ¿No? Por eso es importante el sistema nervioso. No es una... Nosotros podemos evaluar y modificar patrones en el sistema nervioso. Claro que se puede,
pero eso es en las terapias somáticas. Y no todo el mundo le gustan las terapias somáticas porque hay que sentir el cuerpo y a veces nosotros no queremos sentir el cuerpo. Estamos acostumbrados con suerte a peinarnos, a bañarnos y a vestirnos. Entonces volvemos a esta cosa y por eso es que han aparecido personas como la Nazaret Castellano, gracias a Dios, y personas de ese estilo que nos han permitido decir, oye, respiremos, o John Kabat-Zinn que dice, oye, respiremos, sintamos el cuerpo, vamos a poder procesar, ¿no? Y las emociones, vamos a poder sentir nuestro cuerpo, el doctor Stephen Porges, ¿no? Van apareciendo estas personas que dicen, en vez de elaborar un proceso mental, primero sienta su cuerpo. El cuerpo tiene memoria, el cuerpo va a saber organizar y demostrar cuáles son los patrones inconscientes que tienen que emerger para que usted pueda resolver las cosas. En el área en que yo trabajo, que es el Holding Point Process, ¿no? Donde nosotros hacemos estas formaciones de traumaterapia, que son más especializadas y que son más integrativas, ¿no? Nosotros trabajamos puntos específicos donde, dijéramos, estimulamos al sistema nervioso para que el sistema nervioso pueda reprocesar algunos elementos y vamos a la base de los procesos de las creencias y los pensamientos y los elementos inconscientes que están. Pero para eso usted tiene que saberse todo lo anterior que yo le acabo de decir. Entonces son cursos más complejos. ¿Qué hay que hacer? Vivir en el cuerpo. Vivir en el cuerpo no es tan fácil, es verdad, es cierto. Para poder vivir en un cuerpo sano, en una mente sana, nosotros tenemos que tener conciencia de muchos mecanismos y de saber que en realidad vale la pena, dijéramos, enseñar a nuestros niños desde pequeños a sentir las sensaciones del cuerpo, a organizar las respuestas emocionales, luego a integrar la emoción, el sentimiento, el pensamiento, y así vamos construyendo esta estructura, a permitir que esa estructura esté en un límite sano, que se contenga, ¿no? Y que además pueda ese límite, además tenga la capacidad de explorar seguramente, que es lo que aparece con Bowlby, ¿no? La teoría del apego, que también tienes que sabértelo al revés y al derecho, y realmente entonces nosotros podamos ir paso a paso entendiendo que muchas cosas sí se pueden regular, muchas cosas se pueden reprocesar y el cuerpo tiene una capacidad interesante. No quiero decir infinita porque también he visto personas que han tenido que aprender a vivir con situaciones donde el cuerpo también ha tenido que instalar, ¿no? Ciertas resistencias o inseguridades y uno tiene que experimentar esos procesos también. Pero sí, obviamente que uno puede trabajar los gatilladores o puede trabajar las crisis de angustia o las crisis de pánico y puede trabajar también de repente los síndromes, las migrañas, estas cefaleas como que son tensionales o también estos, dijéramos, procesos que de repente son como que te colapsan, ¿ya? Un poquito más allá, cuando entramos en estructuras de personalidad, ya como para ir terminando, ¿no? En la traumaterapia nosotros vamos a entrar como en un rinconcito ya que es un poco más largo y más difícil de evaluar, ¿ya? Donde en realidad uno siempre tiene así como los pensamientos de ver el grado también de la complejidad de cuando la persona ya viene con una dificultad más, dijéramos, de la personalidad, dijéramos, quizás como esas personas tiene uno que tener mucho respeto en el sentido de que siento yo que el sufrimiento en esos cuadros de complejidad es bastante grande. No tenemos sistemas, por lo menos aquí en Chile, que den soporte a esas personas, no los hay. Las especializaciones son muy difíciles de acceder a ellas y realmente no hay especialistas casi en eso, somos muy poquitos y además que sepan como de la línea como más recién los psiquiatras, psicoanalistas y especialistas en general están actualizándose en algunos elementos en esto, innovando en este tipo de intervenciones y a veces uno lo tratan de biologicista porque uno trabaja mucho de la biología en algunos procesos.
Otra vez a uno lo tratan de ignorante porque no sé, porque no sabe medicina. La verdad es que yo derivo harto, cuando siento que la persona en verdad escapa de mi campo clínico. Yo no tengo ningún problema en derivar porque no conozco mis limitaciones técnicas, pero muchas veces no hay ni a dónde derivar tampoco. O sea, como sabemos que el pronóstico es como súper complejo, y los recursos, ¿no? Los recursos. Por lo tanto, es más importante, más que nada, que cuidar a nuestros niños bien. Insistir en la regulación. Educar a nuestras familias. Ayudar a nuestras mamás. Darle a los niños la posibilidad de espacios seguros. Intervenir en las situaciones de riesgo, tratar de no dejar los niños situaciones como que puedan comprometerse, situaciones como de su salud mental. Y yo siento que eso ha ido pasando en la medida que las familias y las papás y todas las personas pueden. Siento que eso ha ido, dentro de lo que se puede, un poco mejorando. Quiero imaginarme que en realidad todos tenemos unas ganas de que las cosas puedan ir fluyendo. Y hoy en día, lamentablemente, cuando la educación acerca de los cuidados no está en casa, tiene que ser exigida en algún punto en los colegios. En los colegios, en realidad, es súper difícil, 45 niños por sala a veces. Y aún así yo he visto gente extraordinaria, profesores, coordinadores. Yo me reúno mucho con colegios de todo tipo, y realmente aún así uno encuentra mucho profesional, educador, etcétera, que realmente se las juegan por su chiquillo, y siempre hay gente como muy buena disposición como para como subsanar estas deficiencias, ¿no? Que siempre van a estar ahí presentes. Que quiero decirles para terminar, nunca es suficiente lo que uno pregunta, lo que uno acompaña, nunca. Nunca es suficiente lo que uno está supervisando, nunca es suficiente lo que uno trata de hacer lo mejor posible. La verdad es que nunca es suficiente. Aún así, muchas veces no podemos evitar problemas graves en nuestra familia, a veces no podemos evitar malos ratos, de verdad, son inevitables, y por eso es que el trauma es parte de nuestra vida. Y parte de nuestra vida es aceptar el trauma, y no por eso quedarnos ahí. Así que necesitamos adultos emergentes, necesitamos adultos que busquen mayor autoconocimiento, necesitamos adultos que se hagan adultos de verdad, que comprendan su desarrollo, que es de 0,29, ya no es de 0,18. Los adultos tienen una trayectoria cerebralmente hablando del desarrollo neurobiológico hasta los 28, 29 años. El cerebro va a seguir desarrollándose. Subestimamos el sufrimiento de los jóvenes universitarios que están hoy en día pasándolo horrible, y probablemente de los jóvenes que salen al mercado laboral, dijéramos algunas exigencias que de repente son fuera de toda lógica, y por eso vemos que el impacto del suicidio es tremendo, y dijéramos, si siempre hay una excusa o una razón para poder no hacerse cargo de estas situaciones a nivel de las entidades educativas. Entonces es un tema que realmente es súper crudo, y que realmente, una vez más, así como estuvimos 15 años abogando por la entrevista única, la violencia, y hemos estado metidos en la violencia de género, y ahora estamos metidos en la violencia, dijéramos, educativa, y así iremos de violencia en violencia, porque, como diría el doctor Kember, nosotros como somos, tenemos agresión en nuestra estructura de la personalidad, todos somos agresivos en algún grado, funcionamos como parte de los patrones como instintivos, o como de la supervivencia, como de la forma de la estructura de la personalidad. Tenemos ese concepto de la agresión. Entonces también todos los mecanismos que están a la base para que nosotros podamos funcionar en esta agresión y podamos como ser regulados en ella, vienen de este circuito de la infancia. Entonces se fijan que es como trin, 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 es una rueda
al azar de elementos que vienen tempranos y yo voy a poder regular mi agresión en la medida en que mi infancia fue acompañada, fue cuidada, fue regulada, fue neuroceptivamente no considerada como segura, como estable, como homeostáticamente regulada, cosa de que mi proceso de regulación emocional a nivel frontal también, ¿no? Entre los 12 y los 25, 23, 22, ¿no? Frontal termine de desarrollarse. Entonces la agresión, por eso es tan normal, y no es que yo esté justificando, pero la agresión la vamos a poder ver todavía en su apogeo como de un proceso de regulación de impulsos. Podemos ver desregulación de impulsos tranquilamente 18, 22, porque es una consideración que podría ser posible de todas maneras, que sea súper difícil para nosotros regularnos. El alcohol, la marihuana, en algunos casos hacen que esta necesidad de agresión sea más, se permita como moderar. Entonces muchas veces vamos a consumir alcohol, drogas, sobre todo la marihuana va a buscar, ¿no? Y sobre todo la marihuana, diría yo, como slow down, ¿no? Bajar nuestros impulsos, dejarnos más quietecitos. Y por eso es que nosotros vemos que el consumo se ha disparado. Y hay muchas otras drogas también que ya son más complejas, pero en general yo diría que la marihuana es como el ansiolítico y el controlador de impulsos, pero lamentablemente tiene otros elementos que depende de la persona, pero va a tener otros elementos que se ha visto que tienen a largo plazo como efectos, dijéramos, que enlentecen el sistema nervioso, sobre todo a nivel cerebro. Entonces, bueno, no es desde ahora, desde toda la vida, que nosotros hemos buscado formas como seres humanos de autorregularnos. Antes hacíamos los Juegos Olímpicos, corríamos detrás del mamut y cazábamos, y hoy día no estamos haciendo mucho de eso. Entonces siempre vamos a buscar una manera de poder encontrar escape emocional para nuestros procesos, y por eso me gusta mucho que la gente esté interesada. Les agradezco un montón que se hayan quedado aquí conmigo un rato escuchando, porque en verdad lo que me interesa es, como les decía hoy día en la noche, es que la neurociencia vino a validar muchas cosas de la vida cotidiana que hoy día son súper importantes, como la autorregulación, el cuerpo, el desarrollo y los cuidados, con la comprensión de la memoria en el cuerpo, y cómo el cuerpo no lo podemos descuidar, porque el cuerpo tiene todita la información de lo que pensamos, de lo que creemos, de lo que sentimos, de lo que vivimos y de lo que experimentaron nuestros ancestros. Entonces este cuerpecito, hito, tiene todos los secretos que nos podemos imaginar. Y las terapias hoy día, que son como el Holding Point Process o la experiencia somática y algunas otras más, traen la posibilidad, junto con otros procesos de manejo también del trauma, traen muchas posibilidades de descubrir esos bloqueos emocionales o cognitivos o afectivos que no se han podido abrir o que no se han podido descubrir, y que permiten que te conviertas en un adulto emergente y que puedas como reorganizar y rediccionar las cosas que de verdad te interesan, y puedas tener una construcción de ti mismo lo más funcional posible y estructuralmente lo más sana posible. Estoy muy de acuerdo con Otto Kemper, que dice que un ser humano puede ser sano psicológicamente. Ya, aunque siempre se decía que no. Sí, es verdad, vamos a tener ciertos conflictos toda la vida. Que porque sí, porque no, y vamos a tener distintas estructuras, y hay estructuras que tienen que trabajar más que otras, es verdad. Hay personas que tienen algunas dificultades como más sistémicas, otros que tenemos una dificultad más de personalidad o dijéramos, de la vida, pero bueno, hay que aceptar la vida que nos toca y tomarla como desafíos y buscar nuestro grupo de nuestra manada donde nos sintamos más seguros, más queridos y más acompañados. Así que bueno, cualquier cosa, si les interesa, pueden ingresar
a www.institutoneurociencias.cl. Ahí hay más información y cualquier cosa me pueden escribir acá por el interno para hacer cualquier consulta. Muchas gracias y les deseo una buena semana que viene. Hasta luego.